Esta semana, dentistas del sector público paralizaron sus funciones. Esta medida se adoptó con la finalidad de pedir al Ministerio de Salud que cumpla con sus compromisos y abra más cupos para el ingreso de profesionales al sistema de salud del Estado. Nos acompaña Jaime Acuña, presidente del Colegio de Dentistas, para conversar más de este tema. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Jaime, hagamos una diferenciación respecto a quiénes son los que se están movilizando. Recordaba fuera de cámara que yo lo había entrevistado por este tema o uno similar al menos hace algún tiempo atrás. ¿Quiénes en particular son los que están manifestando su molestia en esta ocasión? Hace un tiempo atrás fueron los dentistas de hospital. Los que están en este minuto demostrando su molestia y a través de esta paralización son los dentistas que se encuentran en el ciclo de destinación, ¿no? De formación y destinación, lo que antiguamente llamábamos general de zona, que son una par de lo que existe en medicina, y son aquellos médicos, y en este caso nosotros los dentistas, que trabajamos en los lugares más apartados y rurales y poco accesibles de Chile. ¿Cuántos dentistas son los que están movilizados? Más de 200 dentistas. ¿Cuánta gente se está viendo afectada por esta situación hasta ahora? La atención en sí son 3.000, pero hoy son 3.000 atenciones diarias que más o menos estamos calculando, pero obviamente la población circunscrita a cada uno de estos dentistas deben estar bordeando más allá de los 30 o 40.000 personas. Jaime, vamos al detalle, al fondo entonces, con el contexto. ¿Cuál es el conflicto que están poniendo de relieve aquí los dentistas? El conflicto nuevamente es una sensación de discriminación que ha tomado el Ministerio de Salud con respecto a la odontología y al acceso a esta población más rural y más pobre. Existió desde el año pasado un compromiso de expandir los cargos 20, 20 y 20. Se expandieron durante el año 2016. ¿20 cupos? 20 cupos, 20 plazas más para que se pudiera llegar a más población. El año 2016 se cumplió la palabra y este año 2017 no se cumplió la palabra, no se produjo esta expansión. Lo que sí nos complica un poco es que en las explicaciones del Ministerio de Salud fue que no había dinero, que había una restricción presupuestaria, uno entiende en realidad país que de repente puede suceder. Pero lo concreto es que en este mismo escenario, este año, se produjo una expansión de más de 300 cargos en el área médica y 0 en el área odontológica, a pesar que había un compromiso de 20. O sea, había recursos, pero se destinaron solamente a la expansión de los médicos, ¿sí? Exactamente. El 100% de los recursos se fue solamente para expansión médica, afectando obviamente la atención dental de la población más rural. Pero lo más grave para nosotros es que después del argumento de que no había dineros, nos hemos enterado que el concurso de los médicos sobraron plazas, sobraron cupos y por lo tanto sobró dinero. Claro. Nosotros le mandamos una carta a la ministra diciendo, bueno, obviamente aquí lo que procede ahora es que da que ese no es el tema, el del dinero, correspondía entonces recuperar esas 20 plazas y cumplir la palabra empeñada. ¿Y cuál fue la respuesta? No sabemos la respuesta porque se cortaron las comunicaciones, dijeron que esta era la respuesta oficial, es que no había dinero y por lo tanto olvídense de las 20 plazas. Esa es la realidad y eso es lo que obviamente más molesta al colegio de dentistas, especialmente a los dentistas de DF. Jaime, pero estamos hablando de un ámbito donde siempre escasea la plata, que es el ámbito de la salud, y donde siempre hay necesidades, algunas más urgentes que otras, me imagino. Pero si el gobierno finalmente destinó esos recursos a contratar más médicos, ¿por qué debería haberlo hecho para los dentistas y no para los médicos, siendo que también hay una falta de especialistas y de profesionales médicos generales, digamos, a nivel nacional? ¿Cuál sería la razón, digamos, como para haber hecho esa reasignación que ustedes demandaban? Yo entiendo la necesidad de medicina, pero también el Ministerio de Salud tiene que entender la necesidad odontológica. La población también tiene problemas odontológicos. Y aquí choca un tema que es más de fondo. Si el Ministerio de Salud tiene un concepto del ser humano en su integralidad, por lo tanto, tenemos que entender que tenemos que llegar con soluciones en todos los planos. Podemos entender perfectamente que, y creo que así fue, que por el tema de la UNACOM hubo una merma de profesionales médicos, especialmente extranjeros, que no cumplieron la prueba y eso produjo una salida, va a provocar una salida de los médicos. Y en ese caso hay que reforzar a través del ODF. Lo entendemos. Si todo es conversable, pero el tema es que cuando los cupos sobran y no se quieren retomar la palabra empeñada de los 20 que existían para odontología, nosotros la señal que me está dando en ese caso el Ministerio de Salud es que el tema odontológico no es tan importante. Y ahí ustedes lo sienten así. Es que así es. O sea, objetivamente, sanitariamente, la gente tiene problemas de salud. Estamos hablando de la población más extrema de este país. No estamos hablando que se le quitó un cupo a la comuna de Recoleta, Independencia, La Providencia. Estamos hablando de Coyhaique, estamos hablando de Puerto William, estamos hablando de Punta Arenas, del interior del Valle del Elqui, del norte de Chile. Estamos hablando de esa población a la cual no se va a acceder con profesionales odontológicos. Y que no tiene alternativa. Y que no va a tener ninguna alternativa. Entonces vamos a seguir con ¿cuál lógica? La mutilación. Hace unos días atrás salió la noticia que la patología auge que más se utiliza en Chile es la urgencia odontológica, por lejos.
Pero ¿qué es la urgencia odontológica? La mutilación de la boca de los chilenos. No tienes acceso a salud bucal, no tienes acceso a un dentista, por lo tanto lo que te queda es a un servicio de urgencia a extraerte el diente. Cuando tú ves ¿A eso te refieres con mutilación? Esa es mutilación, eso es dañar la boca. Cuando tú ves eso como indicador claro de lo que está pasando en la salud bucal de los chilenos, y por otro lado no eres capaz de dar una señal de 20 cupos, a pesar de que te sobraron en el área de la medicina, la señal es lo que nos asusta, más que los 20 cupos. Porque entonces en el Ministerio de Salud, ¿quién está cuidando la salud bucal de los chilenos? Y la respuesta es que nosotros sentimos que nadie. Ni las autoridades máximas, ni las intermedias, ni las bajas. Ustedes tuvieron un conflicto similar antes, pero con los dentistas de hospitales. Exacto, recuerdo, ¿sí? así fue. Cuando se sentaron a conversar con el Ministerio, ¿cuál era la actitud que había desde el Ministerio respecto a este tema? ¿Había una disposición a escucharlos y a asumir cierto mea culpa, digamos, sobre el tema? Y sabe que sí, en realidad este tema nos importa o no. Yo me quedé con la sensación post-conflicto, cuando se dieron cuenta que no habían discriminado, que esto no iba a volver a suceder. Realmente este conflicto actual de ahora es nuevamente volver a lo mismo. Políticas públicas que se toman sin evaluar y valorar la importancia de la salud bucal de los chilenos, en magnitudes económicas absolutamente manejables por el Ministerio, pero donde lo más grave para nosotros es la señal que se está dando. Pero ¿por qué pasa esto? Y ahí yo desligo a este ministerio porque ahí he tenido conflictos con pero yo creo que es un tema histórico en este país. El tema de la salud bucal en los gobiernos ha sido escaso. Por lo tanto, tenemos una población que está dañada, tenemos autoridades que no han ordenado el ministerio en la lógica de ese daño, y por lo tanto, cuando llega el momento de tomar definiciones de inversión, de recursos humanos, de dónde vamos a poner el dinero, si en el Ministerio de Salud no hay un departamento ontológico, una dirección ontológica que apoye a las autoridades, no existen dentistas que tengan un poder político, técnico dentro del Ministerio de Salud, el resultado es este. No existe hoy día eso, ¿no? No existe, claramente no existe. O sea, en el Ministerio de Salud no hay ningún interpar con quien uno pueda conversar, no hay ningún dentista con quien uno pueda conversar que tenga poder político y económico dentro del Ministerio, no para tomar las grandes decisiones, pero sí para proteger. Si estamos hablando que en medicina se expandieron más de 300 cargos y en odontología se va a expandir 0. Es una señal, si no es un tema económico. No me puede venir el Ministerio a decir que no tiene dinero para esas 20. Y más grave se hace la situación cuando te estoy explicando que le sobró plata porque los médicos no llenaron los cargos. Bien, Jaime, le agradecemos muchísimo que haya venido esta mañana. Muchas gracias. Esta tarde. Muchas gracias por su entrevista. Gracias.